y tú tampoco lo hagas. Hoy tenemos un programa especial de No Callaré. El espacio de Entre Panas ha sido cedido para No Callaré, precisamente porque la situación en Bolivia cada vez se hace más angustiosa, yo diría que más crítica. Para conversar en detalle de lo que está sucediendo con la aprehensión de la presidenta o expresidenta interina Yanine Áñez y dos de sus ministros, hemos invitado a No Callaré a Emilio Martínez, lo hemos tenido en otras oportunidades aquí con nosotros. Él es escritor, es periodista, ha sido nominado a premios de literatura y ha ganado varios. Es un uruguayo boliviano. Tengo entendido, Emilio, y bienvenido, que vives en Santa Cruz, ¿cierto? Sí, yo vivo en Bolivia desde hace 25 años, soy ciudadano. Boliviano, eres más boliviano que Bolivia. Y sí, en Santa Cruz de la Sierra la gran mayor parte del tiempo, sí. Claro, yo te preguntaba esto porque si vivías exactamente allí, porque esa es una zona sumamente, digamos, política, movida. Y quería saber, ya vamos a entrar en los detalles de la detención de la expresidenta interina, pero sé que para hoy, a escasos 1 hora, 2 horas, está convocado un cabildo en Santa Cruz y quería que tú nos comentaras un poquito, arrancando este programa, quién convoca este cabildo, cuál es la idea del cabildo, cómo está el ambiente político, cómo está la sociedad boliviana, el pueblo boliviano, con esta ola de detenciones y estas acusaciones contra un gobierno que el propio presidente actual había dicho que la señora Yanine Áñez era una presidente constitucional. Bueno, Nitu, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a la gente que nos ve desde Venezuela, Panamá, de otros países. Bueno, como bien decías, para dentro de unas horas, a las 6 de la tarde de Bolivia, está convocado un gran cabildo a los pies del monumento del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es el lugar emblemático donde siempre se han realizado los grandes cabildos, sobre todo por la autonomía y por la democracia en los últimos años. De ahí, por ejemplo, nació el movimiento de los 21 días del año 2019, que terminó justamente con la renuncia de Evo Morales. Obviamente un movimiento que se derramó a todo el territorio nacional. Pero el puntapié inicial se dio justamente con un cabildo en este lugar, a donde ya está empezando a llegar la gente a esta hora. Es convocado por el Comité Pro Santa Cruz, Comité Cívico. En Bolivia tiene una fuerza importante el movimiento cívico, son movimientos no partidistas, no políticos, son comités que reúnen a las distintas fuerzas de la sociedad civil organizada en cada región, en cada departamento. Y ya se ha plegado a esta convocatoria el día de ayer el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también convocando. Por lo tanto, se prevé que haya una congregación de gente muy importante. Y bueno, este cabildo se hace rechazando esta ola persecutoria, esta nueva ola persecutoria que se da en Bolivia, con las detenciones de la expresidenta Yanine Áñez y dos de sus exministros, Coimbra y Guzmán, ministros de Justicia y Energía, que fueron aprehendidos de forma totalmente indebida en los últimos días, incluso con allanamientos nocturnos de morada, sin las notificaciones previas de aprehensión, etc. Realmente con aberraciones jurídicas importantes. Y se dio también ayer domingo la aprehensión de un líder juvenil de Cochabamba, el líder de la resistencia Cochala, que se llama, la resistencia ciudadana, que en ese movimiento de los 21 días del 2019 tuvo una actuación muy destacada. Todo esto se hace bajo el supuesto caso, vamos a decir entre comillas, el caso golpe de Estado. Sí.
alegando que se dio un golpe de Estado en el 2019. También se han detenido, bajo la misma figura, a jefes militares, a 2 ex jefes militares. Eso se produjo algunos días antes, jefes que estaban en ejercicio en ese momento, en el 2019, y que básicamente lo que hicieron fue negarse a reprimir las manifestaciones populares, ¿ah? Y por lo tanto se los califica como golpistas. Bueno, a raíz de esto, incluso se ha pronunciado... Pero Emilio, disculpa un momentico, pero yo te quería preguntar, porque es que todo esto se desencadena luego de estas recientes elecciones en las cuales el partido de Evo Morales no salió nada bien, estas elecciones regionales, o creo que las llaman ustedes subregionales. Sí, son elecciones autonómicas, son departamentales y municipales. Okay. Se eligen a los gobernadores de los departamentos y se eligen a los alcaldes, y bueno, concejales, todo el resto de cargos deliberantes, digamos. Y efectivamente el partido MAS no salió tan bien en estas elecciones, efectivamente. Para nada bien, y efectivamente hay un nexo muy claro entre ese resultado electoral que se dio hace una semana atrás, el domingo 7 de marzo, y esto que está sucediendo en este momento. El MAS perdió en las grandes ciudades, de las 10 grandes ciudades, ha perdido en 8, ha perdido en las 3 principales, que son el eje troncal del país, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. También a nivel de gobernaciones, solo ha ganado 3, y ha logrado pasar a segunda vuelta en otras 4, pero donde tiene todas las perspectivas de perder. Es decir, que de las 9 gobernaciones del país, el MAS tendría solo 3. Entonces diríamos, te pregunto, efectivamente Yanine Áñez llegó al gobierno en un momento muy difícil, llegó la pandemia, sabemos la situación económica de Bolivia, no pudo resolver muchos de los problemas, digamos que en las urnas entonces se le pasó factura por esto, pero resulta que llega de nuevo el MAS y la situación empeora, y entonces en esta elección también se le pasa la factura entonces al MAS. Te pregunto si es esa lectura que yo te estoy dando correcta o si hay otra. Sí, en parte creo que se puede interpretar este resultado electoral como una especie de referéndum implícito sobre los primeros 100 días de gobierno del MAS, donde hay un manejo muy lento de la pandemia, sobre todo en lo que tiene que ver con la vacunación. En la segunda ola el gobierno no tomó medidas fuertes de contención de la circulación, y sobre todo brilla por su ausencia el plan de reactivación, que fue bandera de la campaña electoral de Luis Arce como economista y como ex ministro de Economía que era. Él se planteaba como quien podía sacar a flote de manera rápida a la economía boliviana, y sin embargo, a 4 meses de haber llegado al poder, no hay señales visibles de este plan. Ahora, aparte de lo que puede tocar a este voto, podríamos decir un voto castigo a la falta de gestión de estos 4 meses, hay otro factor muy importante, y que es el dedazo interno que dio Evo Morales. Evo Morales ha sido el jefe de campaña de estas elecciones regionales. Es decir, que el mariscal de la derrota es Evo Morales. Además, él impuso en muchos lugares del país, impuso candidatos a dedo que no eran los, vamos a decir, los verdaderos líderes. No eran los verdaderos líderes regionales del MAS, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, donde la expresidenta del Senado, Eva Copa, ha ganado con casi el 70% de la votación, y sin embargo, Evo Morales se negó a que ella fuera la candidata del MAS. Eva Copa corrió por otra agrupación, por una agrupación regional, departamental,
y ganó con esta cifra. Bueno, esto se ha repetido en muchas partes del país. Entonces, donde Evo puso el dedo, se ha dado una derrota importante del MAS. Esto ha sucedido también, por ejemplo, en las ciudades, otras ciudades capitales departamentales, que son Trinidad y Cobija, donde se dio que candidatos que querían correr por el MAS fueron vetados por Evo, se prestaron una sigla, la sigla del gobernador de La Paz, de Félix Pazzi, otro ex MAS, y ganaron ampliamente también. O sea que podríamos decir, Emilio, que hay como una fractura dentro del MAS, una fractura importante. Sí, yo creo que el evismo, como el fenómeno más autoritario dentro del MAS, va quedando en minoría dentro de ese partido. Entonces, un poco la hipótesis, o una de las hipótesis de por qué se está dando esta oleada autoritaria de estos últimos días, es que esto está generado o fogoneado desde el evismo, justamente. Porque en los días posteriores a la elección, bueno, todo el debate nacional y un fuerte debate interno en ese partido era el gran error de haberle entregado las nominaciones a Evo Morales. Y de hecho, después de las elecciones, Evo Morales viaja sorpresivamente a la Argentina. Es decir, que se desapareció durante varios días para evitar justamente toda esta polémica. Y una vez que se activa esta ola de detenciones, con la que entiendo que hacia la interna del MAS se busca unificar fuerzas contra, entre comillas, la derecha, y ya cambia todo el eje del debate del país, que eran los resultados electorales. El debate pasa a ser... eso es típico del Foro de Sao Paulo, desviar la atención de un foco hacia el otro. Entonces ya no son las elecciones y el derrumbe de Evo Morales, sino Yanine Áñez, que es una golpista. Una vez que se cambia el eje de debate, Evo Morales ya ha vuelto a Bolivia. Casi como una confirmación. Y ese video que ha rodado por las redes sociales, donde lo sacan de un avión prácticamente a gritos, es absolutamente cierto. Sí, totalmente cierto. Eso sucedió en la ciudad de Tarija. Él estaba abordando un vuelo hacia Cochabamba y bueno, la gente lo ha rechiflado, han cantado las consignas, las canciones que se repetían durante los 21 días, y tuvo que bajarse. No pudo trasladarse en ese avión. Esta es una muestra del gran rechazo que tiene y que, como te digo, no es solo a nivel de las fuerzas no masistas, sino que dentro de su propio partido ya es un liderazgo que, bueno, ya pasó a segundo plano. Ok, pero ¿y Luis Arce qué hace? Es un títere. ¿Qué hace Luis Arce? Porque se está llevando por el medio al presidente. Bueno, justamente. Creo que de parte del levismo se pensó en Luis Arce como una especie de Cámpora. Te acordarás el caso de Cámpora en Argentina, que fue un presidente provisional que servía solo para estar unos meses hasta devolverle la silla al general Perón. Creo que ese es el concepto de Evo Morales y su entorno más cercano, y es posible que lo que se está viviendo en este momento sea una estratagema que apunte a eso. Es decir, en la medida en que el país esté normalizado y tranquilo, bueno, Arce con sus incompetencias, con sus errores, en fin, tendría sus 5 años de gobierno, pero en la medida en que el país se tense la cuerda realmente a los niveles de polarización a los que acostumbraba llevar Evo Morales, como mínimo es posible que Arce tenga que dar lugar en su gabinete a cuotas muy importantes de poder del levismo. Ya desde antes de las elecciones había un sector reclamando que Quintana volviera al gabinete. Quintana ha sido el hombre fuerte de Evo en su régimen de 14 años, ha estado asociado a los grandes actos de represión. Entonces, ese puede ser un objetivo inmediato. ¿Cómo era que se llamaba el vicepresidente de Evo? Álvaro García Linera. Él.
Sí. ¿Y dónde Él está? también todos ellos están desplazados, Evo, Quintana, García Linera, están desplazados a un segundo plano, están en Bolivia, pero de perfil muy bajo, así como le sucedió a Evo en el avión el otro día. Ellos no pueden pasar por una plaza principal de La Paz, digamos, sin ser silbados, es decir, están realmente escondidos tras bambalinas, y creo que este pésimo resultado del domingo 7 de marzo los iba a llevar ya a un tercer plano, los Ahora, liquidaba políticamente. ahora, Emilio, si eso es así como tú nos lo cuentas, si aparentemente hay una fractura dentro del MAS, si han perdido territorio y el fervor popular, ¿cómo? Yo entiendo la estrategia de llevar a Yanine Áñez y de rodar el foco hacia otro lado, pero tú me has dicho que hay una resistencia ciudadana, vamos a decir así, importante en Bolivia. ¿Qué siente el ciudadano? ¿Qué percibes tú, siente el ciudadano común? No el político, el ciudadano común con todo esto que está sucediendo y que entiendo, según lo que me estás explicando, que lo que pretenden es decir que la señora Yanine Áñez dio un golpe de Estado, que por lo tanto Evo Morales no perdió las elecciones y por lo tanto Evo Morales le devuelven la silla. Eso es lo que tú me quieres decir, ¿cierto? Ok, con relación a lo primero, ha habido una reactivación ciudadana muy fuerte en pocos días. La gente, hay una ola de indignación realmente. Las plataformas ciudadanas se están rearmando, reactivando. Entonces creo que sí que va a haber una movilización importante. Hay consenso en que el gran error de las fuerzas no masistas fue el año pasado, concurrir divididas a las urnas, y de ahora, bueno, frente a esta emergencia, aunque no sean simpatizantes de Yanin, digamos, igual hay que ir por un principio a esta lucha. De democracia, por un principio de democracia, de libertad, de justicia. Exacto, exacto. Sobre lo segundo, bueno, efectivamente la narrativa del golpe de Estado además de ser completamente falsa, por supuesto, en el fondo es inconveniente para el presidente Arce, porque él nace como presidente de un proceso de transición, de unas elecciones organizadas por ese proceso de transición, y si esto se discute hasta la sucesión constitucional que dio lugar a ese proceso de transición, bueno, se vuelve a lo que me estabas diciendo. Entonces hay que devolverle la silla a Evo Morales. Por lo tanto, todo conduce a que esta narrativa y los hechos que acompañan a esta narrativa son fogoneados por el entorno, ese círculo de hierro de Evo Morales, donde están Quintana y García Linera. Ahora, es muy sintomático que desde el día jueves no aparece el presidente Arce. No aparece. No aparece el presidente Arce. Hay una hipótesis, un rumor, esto habría que confirmarlo, pero bueno, es sabido que desde hace muchos años el presidente Arce padece cáncer. Hace unos pocos meses atrás tuvo que ir a Brasil a hacer algunas consultas, y bueno, uno de los rumores es de que esté afectado de salud y que por eso se está aprovechando desde esta otra ala que te refiero para activar este tipo de cosas. Ahora, también está relativamente en silencio el vicepresidente, David Choquehuanca, que tenía incluso más que Arce un perfil más conciliador. Él meses atrás hablaba de respetar a quienes tienen ideas diferentes, en fin, y sin embargo no se lo ha visto manifestar ninguna señal de crítica. Y entonces, pero esto es súper extraño. ¿Cuál es tu conclusión de esto? Bueno, la posible conclusión es que hay una suerte de mini golpe dentro del MAS, es decir, que ante el resultado adverso, que obviamente se podía llevar puestos a Evo Morales y compañía, ellos han activado un plan B, han activado una estrategia de tensionar al país para recuperar espacios al interior del gobierno, y al parecer
ni Arce ni Choquehuanca estarían pudiendo hasta el momento reformular Pero una contraestrategia de contención a esto. Es increíble, Emilio, que los perdedores pongan a un país entero en esto. Exactamente los perdedores, los que no tienen el fervor popular. Así es, así es. Por ejemplo, cuando se habla de golpe de Estado y se cuestiona la sucesión constitucional, por lógica, por deducción, ellos deberían también apuntar a Eva Copa, porque como presidenta del Senado, ella avaló esa transición constitucional, incluso con leyes. Hasta el momento no se atreven a hacerlo porque es nada menos que quien ha ganado en el Alto, en uno de sus grandes bastiones. Los grandes bastiones del MAS son el Chapare, con Evo Morales, y el Alto como bastión urbano. Entonces hay que ver en un escenario de polarización y movilización, ya el Alto no los va a acompañar. Mira, nos quedan poquitos minutos y no hemos hablado de la situación de la expresidenta Yanine Áñez, que ha sido trasladada ya a un centro de reclusión para mujeres. Y la información que aparece en las redes sociales es es detenida preventivamente por 4 meses. Te pregunto, ¿4 meses por qué? ¿Qué están esperando en 4 meses? Bueno, que avance este juicio por que se llama golpe de Estado, sedición y terrorismo. Entonces, están traídos de los pelos que incluso el Human Rights Watch se ha pronunciado diciendo que no hay ninguna base para hablar de terrorismo en este caso y que por lo tanto sería un caso manipulado políticamente. Ha habido hace muy poquito, hará una hora atrás, o poco más, un pronunciamiento de la OEA, de la Secretaría General de la OEA, pidiendo la liberación inmediata de los detenidos y que se reforme la justicia, o sea que recién cuando hayan garantías de un debido proceso, para los cuales estamos muy lejos en Bolivia, se puedan llevar a juicio ciertas cuestiones. El comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de Bolivia dice que ante los recientes acontecimientos en ese país, la Secretaría General de la organización manifiesta que ha razones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno. Este párrafo lo dice todo, ¿no? Así es, así es. Sí. Y bueno, vamos a ver también cómo repercute esto sobre la segunda vuelta que tiene que haber en 4 gobernaciones el 11 de abril, donde si el MAS ya tenía ciertos problemas para poder ganar en estas segundas vueltas, lo más probable es que con esto que está sucediendo su derrota sea más contundente. Es decir, que el mariscal de la derrota va a seguir haciendo de la suya. O estás conmigo o te meto preso. O sea, eso también puede pasar. Sí, incluso hay amenazas hacia varios de los que son autoridades electas, por ejemplo a Camacho, que es el gobernador electo de Santa Cruz, ya le han activado el mismo proceso de caso de golpe de Estado. Ahora, es muy difícil, en este caso, que se dé una aprehensión y una detención a Camacho en Santa Cruz, donde bueno, ha ganado por mayoría absoluta recientemente, a diferencia de Janine, que había salido tercera en la elección de gobernación del Beni. Ese es un dato también importante. Creo que el MAS ha medido la capacidad de reacción política y ciudadana que podía darse en el caso de Janine. Igualmente contra Manfred Reyes Villa, que ganó también ampliamente por mayoría absoluta la alcaldía de Cochabamba. Hay voces desde el oficialismo que dicen que, bueno, que hay ciertos juicios que tiene pendiente Manfred, por los cuales podrían no asumir la alcaldía. ¿Sí? Están hablando de bloquear a candidatos que fueron electos. Bueno, Emilio, de verdad que yo creo que Latinoamérica toda tiene los ojos puestos en Bolivia en este momento, ¿no?
porque, bueno, hemos visto cómo el Foro de Sao Paulo trata de todas las formas habidas y por haber, que si no gana, arrebata. Y como decíamos al principio, como estas elecciones regionales del pasado 7 de marzo, pues no favorecieron al partido MAS, vemos que entonces, como tú bien lo has indicado, el foco lo llevan hacia otro lado y ahora intentan, bueno, poner bajo prisión a quien llevó adelante un proceso de elección. Pero yo, para terminar, te diría, esto no trae otras lecciones. Es decir, cuando logra sacar al dictador, pero no logra sacar el sistema, sino que el sistema se queda allí, entonces se repite la historia y se repite con mayor fuerza, yo diría con mayor crueldad, porque yo entiendo que la sociedad boliviana, y Dios quiera los acompañe, están haciendo lo mejor para solucionar, digamos, o para que no se instaure de nuevo la represión como estaba anteriormente. Pero esto es una venganza. Esto es una venganza de Evo, del Foro de Sao Paulo y la izquierda internacional. Te pregunto, de salir de esta, ¿cómo queda el partido MAS? Y de no ser así, ¿cómo será el futuro de Bolivia con un régimen donde la cabeza sea Evo Morales? Evidentemente, nuestros países están amenazados por un proyecto continental, que es el antes llamado Foro de Sao Paulo, ahora un tanto maquillado como Grupo de Puebla, pero no son fuerzas aisladas, es un proyecto continental, y es bueno que todos los demócratas y republicanos del continente sepamos también articularnos entre nosotros. Efectivamente, como corolario de lo sucedido en Bolivia, bueno, creo que el gran activo que hay aquí es la experiencia de unidad ciudadana que se dio en el 2019, por encima de todas las tiendas y colores políticos, que logró efectivamente una democratización, pero luego no se logró concretar o llevar esa experiencia ciudadana a una unidad política. Se concurrió de manera fragmentada, la misma gestión del gobierno de transición fue muy atacada y torpedeada desde otros sectores democráticos, y eso ha llevado al retorno del MAS al poder. Entonces, ahora, con esta crisis, paradójicamente, tenemos la oportunidad también de reactivar o de volver a esa unidad ciudadana, que es la esperanza que tenemos de poder consolidar democracia en Bolivia. Ojalá, ojalá y así sea. Vamos a estar muy pendientes hoy con esta reunión que tienen, este cabildo que han convocado, y bueno, seguimos en contacto, Emilio. En cualquier momento te volvemos a llamar y a conectarnos para que nos vayas narrando lo que va sucediendo en Bolivia, ¿sí? Muchas gracias, Nitu, a las órdenes, por supuesto. Un saludo. Muchísimas gracias para ti. Y con ustedes, amigos, sencillamente hasta otra próxima entrega de No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.